Muy buenas, o nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver una relación muchos a muchos, ya que es la última que nos quedaba. Aún así, revisaré por si falta alguna por añadir. Comenzamos viendo qué es una relación muchos a muchos en base de datos de tipo relacional. Este tipo de relación se da cuando múltiples registros de una tabla se pueden asociar con múltiples registros de la otra tabla. ¿Cómo representamos esto en una base de datos? Para representar esta relación se utiliza una tabla intermedia que conecta ambas tablas principales mediante claves foráneas. Estas serán utilizadas para poder hacer consultas de una tabla a la otra o, en este caso, relacionar una tabla con la otra. Veamos ahora un ejemplo. Una persona puede trabajar en varios puestos de trabajo. Hasta ahí todo bien. Podría trabajar de desarrollador, de administrador, incluso de fontanero, electricista. Por otro lado, un puesto de trabajo podría ser ocupado por muchas personas o varias personas o una persona. En este caso tendríamos una relación de un puesto de trabajo podría ser ocupado por una persona o por varias. Por lo tanto, se daría una relación de 1 a n. Veamos el ejemplo en un diagrama. Una persona, ya hemos dicho que puede trabajar en varios puestos de trabajo, por lo tanto tendríamos una n. También podríamos tener el caso en el que una persona solo trabaje en un puesto de trabajo, que se supone que es lo normal. Ahora veamos hacia el otro lado. Un puesto de trabajo puede estar ocupado por varias personas o por una. En una empresa podría haber un fontanero para un puesto de trabajo, ya que no es necesario más personal para ese puesto de trabajo. Por lo tanto, vamos a coger las cardinalidades máximas y nos las vamos a llevar a la zona del centro. Y vamos a tener entonces n a m. No se pone n a n, sino n a m, para no redundar en lo mismo. Ahora, veamos cómo llevarnos esto a una tercera tabla. Para modelar esta relación en SQL se necesita una tercera tabla. Esta tercera tabla es una tabla intermedia que actúa como puente entre persona y puesto de trabajo. Ahora veamos cómo llevarnos esta base de datos a, por ejemplo, MySQL Workbench. Vamos a crear una consulta y vamos a pegar exactamente el siguiente código. Aunque esto ya es un poquito más avanzado de lo que íbamos a ver, he querido también mostrarlo, ya que intento siempre mostrar pequeñas píldoras para que puedas aprender un poquito más. Ahora voy a acceder a una nueva consulta y voy a pegar todo el código. Simplemente voy a explicarte un poquito lo que verás por la zona de arriba o la zona de abajo. La primera consulta va a crear una base de datos. Si no existe, la creará. La segunda sentencia la va a usar. Esta otra, si encuentra tablas con el mismo nombre, las va a eliminar. Y ya comenzamos a crear cada una de las tablas. En este caso vamos a crear 3 tablas. En último lugar tenemos los insert para insertar cada uno de los datos. Voy a subrayar solamente lo que es la creación. Le voy a dar a ejecutar para poder crear directamente las tablas y la base de datos. No voy a insertar todavía. Normalmente lo hago poquito a poco. Ahora me voy a ir a la zona de abajo y voy a insertar todos los datos. Si todo ha ido bien, no me debería de dar ningún error. En ocasiones es necesario revisar varias veces el código porque puede dar algún error, alguna esa. Ahora voy a actualizar las tablas y las bases de datos para ver la base de datos que acabo de crear. Ahí podré ver la tabla y en este caso las columnas de cada una. Voy a abrir una nueva sentencia y voy a ejecutar para poder mostrar los resultados de una tabla, la que sea. Voy a localizar en este caso lo que es la base de datos y luego pondré un punto y la tabla en concreto a la que quiero hacer uso. También podría elegir un alias. Es más, lo voy a hacer después de mostrar esta tabla. Voy a hacer un alias para poder acortar el resultado o poder llamar a la tabla, pero no tan largo el título. Voy a poner un alias y un nombre. Y así de este modo podría decirle con el alias y el punto que me muestre solamente la columna, por ejemplo, del nombre. Y esto es todo. Si te ha gustado el contenido, te animo a suscribirte y a darle me gusta.